Pues damos gloria a Dios porque pues nos permitió alabarle, clamar su nombre, sabiendo que pues Él nos ve como hijos con ese amor con el que un papi ve a sus hijitos, que los cuida, que los guía, pues así nos ve Él y pues le damos gracias porque a veces no nos damos cuenta, pero en todas las batallas, todas las tristezas, todas las situaciones, Él está ahí con nosotros, pues dándonos ese aliento, ese amor, ese apoyo, con los brazos abiertos. Cuando estamos tristeando por X o Y, pues lo que más necesitamos es un abrazo. Y no hay abrazo que se compare al abrazo que nuestro Padre nos puede dar y que nuestro Señor Jesucristo nos puede dar. Entonces, pues le damos la gloria y la honra a nuestro Padre. Y pues continuamos con el tema que estamos viendo. Entonces, dijimos que pues la palabra es muy hermosa porque nos edifica y nos reafirma en nuestra fe. Cuando vemos todas estas profecías cumplidas, cuando todo es exacto como Dios dice que va a ser, wow, pues nos fortalece. Entonces, así como cuando los ángeles le dijeron, ¿por qué están mirando hacia arriba si Jesús de Nazaret, así como fue tomado entre las nubes, así vendrá por segunda vez? Lo creemos, porque la palabra de Dios se cumple, todo en su tiempo. Entonces, pues tenemos que vivir en santidad para Él, proclamar su verdad a las naciones, para ganar almas, hasta que nuestro Señor venga, ¿vale? Bueno, entonces habíamos dicho que cuando nuestro Señor Jesucristo es crucificado, y le sumamos esa generación, te da un total de 70 después de Cristo, y precisamente fue cuando se destruyó el templo. Entonces, en el año 30 es la crucifixión de nuestro Señor. Viene la guerra que les decía la judeocristiana, que es los judíos contra los romanos, y cae el templo en el año 70 por Tito. Hay unas versiones en la Biblia que en lugar de decir un príncipe dice un caudillo. Caudillo ya es un poquito diferente a príncipe, porque un caudillo habla de un príncipe de guerra, y ese caudillo era Tito. Entonces fue una época pues muy fea. Aquí hay datos históricos de Flavio Josefo. Flavio Josefo decía que cuando el ejército romano se regresó a Roma porque lo ocupaban, y los cristianos que creyeron en la profecía que Jesús dijo se fueron, volvieron a regresar los romanos y sitiaron, y sí, ya de plano ya no pudo salir nadie. O sea, los que tenían que salir salieron, como dijo Jesús, no vengan por su capa, ya váyanse. Y había un dato curioso, y está en el libro de Flavio Josefo, que el libro se llama Guerras Judías, creo. Decían que los romanos tenían unas catapultas y aventaban unas señoras piedrotas, y cuando aventaban la piedra, los judíos gritaban, viene el Hijo, porque recordaban que Jesús profetizó que Él vendría sobre las nubes contra ellos, y gritaban los judíos, viene el Hijo. Ay, dices, no inventes. Y son datos históricos pues importantes. Entonces dijimos que muchos fueron capturados, se dio la dispersión, el templo se terminó el sacrificio, pues ya no hay ni en qué sacrificar, y el liderazgo ya no era de los sacerdotes, sino ya de los rabinos. Entonces después de esto, los judíos pues fueron dispersados en las naciones, y pues pasaron los romanos, cuando toman ya toda la nación que antiguamente era Israel y Judá, intencionalmente le ponen el nombre de Palestina. Palestina deriva de la palabra Filistea, antiguo enemigo de Israel. Fue un acto deliberado del Imperio Romano para borrar la conexión y la memoria judía de la tierra. En el 638 después de Cristo es conquistado por los musulmanes. O sea, era de los romanos hasta ese año, y luego llegan los musulmanes, le ganan a los romanos, y ahora lo conquistan los musulmanes. Y desde ese entonces que estaban los musulmanes, casi así se quedó hasta la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial Hitler, el alemán, tenía un odio racial contra todos, porque él decía que la raza aria era la única, mera, y todas las demás deben de ser aniquiladas, pero tenía un odio especial contra el pueblo judío. Y recordemos pues el Holocausto, los campos de concentración, fueron situaciones muy feas. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, digamos que este territorio quedó en manos de los británicos, y los británicos fueron después los que tomaron medidas, como que le quisieron dar un trocito de esa tierra a los judíos, pero ahorita más adelante lo vamos a ver. Ahora vamos a hablar de algo que se llama el sionismo. El judaísmo como tal es una religión, pero cuando hablamos de sionismo, el sionismo es un movimiento político y nacional que busca la autodeterminación de un estado judío en su tierra ancestral. Es como si nosotros como cristianos dijéramos,
Y bien dicho, somos el pueblo de Dios nosotros, sí, sí, sí somos, pero dijéramos, pues como ahora nosotros somos el pueblo de Dios, ahora queremos un país cristiano, una nación cristiana soberana. Eso sería un sionismo cristiano. Pero el sionismo judío era lo mismo, pero para los judíos, o sea, queremos una nación propiamente judía. Surgió a finales del siglo XIX en Europa como respuesta al antisemitismo. Antisemitismo es la discriminación hacia el pueblo judío, ese es el antisemitismo. Y al contexto de los movimientos nacionales de la época, su objetivo principal era crear un Estado judío moderno. Y después de 1948 se centra en apoyar y defender el Estado de Israel. El gobierno británico emitió la declaración de Balfour, que veía adecuado el establecer en Palestina un hogar nacional para el pueblo judío. La ONU, Estados Unidos y la ex Unión Soviética coincidieron en apoyar la creación de un Estado judío y en la resolución 181 del Plan de Participación de Palestina que hizo la ONU declaraba que en este territorio se iba a repartir, porque dijimos aquí ya no habían judíos, bueno sí, pero bien poquititos, así como se ven esos puntitos blancos, eran en su mayoría musulmanes, que esos musulmanes como religión se llamaban palestinos como nacionalidad, porque vivían en Palestina, dijimos que ese nombre le dieron. Entonces la ONU dijo, miren, lo que vamos a hacer es que 45% va a ser para los árabes, los palestinos, y 55% para los judíos. Fue lo que se pusieron de acuerdo, pero pésima idea, porque es mezclar dos pueblos que se odian. Entonces, en 1948 ya propiamente se declara la nación de Israel como país, como nación. Entonces pasó de así como estaba con los palestinos en su inmensa mayoría a lo que vemos del lado derecho, donde un 55% era para los judíos y un 45% para los musulmanes o los palestinos que ya estaban ahí. Y Jerusalén, que es lo que se veía en amarillo, era como un punto neutro, no era ni de los judíos ni de los musulmanes, como que la ONU iba a tener ahí el control, porque se iban a pelear, porque todos decían que era tierra santa de ellos. ¿Qué pasó? Que desgraciadamente se dio algo que se llama limpieza étnica, donde los judíos empezaron a invadir, no con guerra, sino con asentamientos locales de menos a más, la zona que le correspondía a los palestinos. Y fueron pasando los años y ahorita está así. La realidad actual es así. Pero eso lo hizo Israel violando los decretos que la ONU y las naciones habían puesto. O sea, ya es como si nosotros de mexicanos nos empezáramos a meter a Estados Unidos. No a la fuerza. Y que empezáramos a meter casas y tener de a 20 hijos y más y más. Y ya cuando Estados Unidos ve, ya está todo ocupado. Algo así fue lo que hizo Israel. Y se daban muchos conflictos, muchos enfrentamientos porque eran naciones enemigas y literalmente los palestinos odiaban a los judíos porque decían, o sea, nosotros vivimos aquí y tú vienes a invadirnos y era odio y hubo varias guerras también para que se delimitaran esos territorios. Entonces vemos cómo progresó desde 1948 hasta la actualidad y ahorita sí sigue hasta la actualidad. Ahora, ¿nunca les llamó la atención precisamente la estrella de la bandera? Porque esta estrella propiamente no tiene una asociación directamente en la Biblia buena, sino que hay asociaciones malas. Decían, ¿por qué no usaron el candelabrito, el que tiene los 7 brazos? Porque ese candelabrito judío representa los 7 días de la creación de Dios. Y sí, ese sí tiene un significado judío y nadie entendió por qué. Entonces usaron la estrella, pero cuando uno busca esta estrella, ¿cuál es el origen de esta estrella? No es una estrella, le llaman la estrella de David, pero en la Biblia no nada dice de que David haya usado esa estrella. Pero cuando uno se mete a investigar y de manera seria de dónde salió esta estrella es la estrella de Renfano, también es conocida como de Kyun. Y hay unas ruinas que son las ruinas de Baalbek en el Líbano. En las ruinas de Baalbek se llama la ciudad Baalbek porque ahí adoraban a Baal. Y ahí está esa estrella. Entonces llama la atención evidentemente. ¿Por qué la bandera de Israel tiene la estrella que se usaba con Baal? Entonces, continuando viendo qué pasaba aquí, en estas mismas ciudades encontramos otros simbolismos como la suástica, que eran precisamente lo que los nazis usaban, y la estrella de 5 picos, que es súper reconocida en el ocultismo. Ahora, en el Talmud es el libro de los judíos donde se
mete toda la tradición. Viene siendo como en los católicos les he comentado el magisterio o el catecismo, llamémosle. No es el libro sagrado, pero ellos meten todas sus interpretaciones y todas sus tradiciones en ese libro del Talmud. Y aquí en el Talmud leemos, la primera mención se atribuye realmente a Salomón, quien lo usaba según el Talmud para hacer encantamientos. Josefo nos lo narra. Salomón mandó llamar a Banayahu, hijo de Joiada, miembro del séquito real, y le dio una cadena en la que estaba grabado un nombre sagrado de Dios, un anillo en el que estaba grabado un nombre sagrado de Dios, y es un anillo que tenía ese simbolismo. Y aquí más adelante igual lo vamos a ver, porque recordamos que Salomón se desvió. Este es el que decíamos, ¿y por qué no lo usaron? Pero se haría sin este. Pero esta es la portada de un libro que se llama Antigüedades de los Judíos. Dice en este libro, esta estrella era usada como talismán para expulsar demonios y hacer encantamientos. Así nos lo dice el propio Josefo. Colocó un anillo con una raíz de una de las especies mencionadas por Salomón en las fosas nasales del endemoniado, tras lo cual extrajo el demonio por sus fosas nasales, y cuando el hombre cayó al suelo, inmediatamente le prohibió volver a entrar en él. Mencionaba aún a Salomón y recitando los conjuros que había compuesto. Entonces aquí el primero que empezó a utilizar esto dentro del pueblo judío, porque dijimos primero se usaba en Baalbek, pero dentro del pueblo judío sí fue Salomón el que lo empezó a utilizar, pero lo utilizaba con fines como mágicos, que con ese anillo sacaba demonios y cosas así. Pero otra vez recordemos que Salomón, su corazón se desvió de Dios por las mujeres, porque sus mujeres le hicieron adorar, bueno, él hicieron, no lo obligaron, pero él quiso adorar los dioses de ellas, porque eran mujeres ajenas al pueblo judío. Por eso Salomón empezó a adoptar este tipo de cosas paganas. Vemos también en este libro que se llama La clavícula de Salomón, el ocultismo occidental, especialmente a partir del Renacimiento, incorporaba el sello en grimorios como la llave menor de Salomón, donde se utilizaba para invocar y controlar demonios, con el hexagrama como su representación estándar. Entonces en libros de ocultismo está esa misma estrella. Entonces llama la atención por qué la nación actual de Israel está utilizando ese tipo de simbolismos. Por eso nosotros tenemos que discernir, porque aquí la cuestión a tratar es, ¿el Israel actual, la nación actual de Israel, es el pueblo de Dios o no es el pueblo de Dios? ¿O qué es? Eso es lo que tenemos que discernir. Entonces vamos viendo lo que la evidencia muestra. O sea, hay un pueblo, hay por ejemplo cuando fue el sionismo, había judíos ortodoxos que estaban en contra del sionismo. Ortodoxos son como que los más apegados a la Biblia, al Antiguo Testamento. Y ellos decían, no podemos hacer esto porque en la palabra de Dios dice que cuando todos los judíos volvamos a nuestra tierra tiene que ser por el Mesías, no nosotros. Y si haces esto, le decía a los sionistas, es como tú decirle que no confías en Dios y que tú lo vas a hacer porque Dios no lo hace. Por eso los ortodoxos no estaban de acuerdo. Dicen, no, te tienes que esperar a que venga el Mesías y él reunifique, no nosotros. Entonces vamos viendo todas estas situaciones y vemos el simbolismo que se utiliza en la bandera. Ahora, en un libro que es un libro de los masones, todos hemos oído de la masonería, dice, el sello de Salomón o escudo de David, pues bajo ambos nombres se designa al mismo. Es una figura hexagonal formada por dos triángulos entrelazados, formando así el contorno de una estrella de 6 puntas. Sobre él se inscribía uno de los nombres sagrados de Dios, del cual derivaban principalmente sus poderes talismánicos. Estos poderes eran muy extensos, ya que se creía que podía apagar el fuego, prevenir heridas en combate y realizar muchas otras maravillas. ¿Y qué creen que sí? Los masones usan mucho ese anillo, con ese mismo símbolo. Entonces vemos cómo todo esto tiene ocultismo. Y él es Gerson Garart Scholem, probablemente lo pronuncié mal, pero él es un erudito judío. 5 de diciembre de 1897 en Berlín, Alemania, al 21 de febrero de 1982 en el que falleció. Fue filólogo e historiador israelí, figura destacada dentro y fuera del judaísmo, unánimemente considerado como el más importante especialista mundial en la mística judía, también conocido bajo el nombre de Cábala. Entonces él es el picudo, digamos, tanto para judíos como para no judíos, y él mismo es judío. ¿Qué dice él en su libro? Dice: no es un símbolo judío, y mucho menos el símbolo de judaísmo. Hasta mediados del siglo XIX ningún erudito
ni cabalista tuvo la idea de intentar descubrir en la estrella algo parecido al secreto de su significado judío. No aparece en lo absoluto en los libros sobre la vida religiosa ni en toda la literatura del judaísmo, y esto no se debió a que tal significado se asumiera y no se considerara problemático, sino a que nadie siquiera soñó con tal significado. La figura del hexagrama con sus dos triángulos entrelazados se encuentra en muchos pueblos y a menudo se asocia con otra figura, el pentagrama o estrella de los 5 puntas. Entonces este mismo erudito, unánimemente todos están de acuerdo, está de acuerdo con que no es un símbolo judío, sino que es un símbolo ajeno que se utilizaba de manera pagana. Y nuevamente en el libro de Antigüedades de los Judíos se dice, pero esto no es sorpresa, pues la Biblia se atestigua la apostasía de Salomón en el libro de los Reyes, y también Josefo nos lo narra en sus Antigüedades. No se satisfizo solo con las mujeres de su propio país, sino que se casó con muchas mujeres extranjeras, sidonias, tirias, amonitas y edomitas, y transgredió las leyes de Moisés que prohibían a los judíos casarse con quienes no fueran de su propio pueblo. También comenzó a adorar a sus dioses, lo cual hizo para agradar a sus esposas y por su afecto hacia ellas. Entonces es lo que les digo, él adoptó este simbolismo pagano por las mujeres paganas que él tenía. Las dos formas del sello de Salomón, el pentagrama y el hexagrama, se conservan en la literatura ocultista de todo el mundo, y si es cierto, ese es un símbolo francamente satanista que ellos usan del diario. Entonces, todo eso obviamente es de llamar la atención. ¿Por qué pondrías ese símbolo en una nación que dice ser el pueblo de Dios? La enciclopedia judía dice, no tenía un significado judío particular y está completamente ausente como símbolo judío durante la época helenística. O sea, todos unánimemente están de acuerdo, ese símbolo no tiene nada que ver con el pueblo judío, tiene que ver con Baal y con Kiyun, que es un dios planetario. Si no es de David, ¿de dónde surgió este símbolo? Y aquí también lo vemos que lo llegan a utilizar, nada más que ahí es la de 5 puntas. Renfán, es donde, por eso se llama la estrella de Renfán. Dice, falso dios cuyo emblema era una estrella en el desierto, los israelitas adoraban este ídolo. Esto viene en Hechos 7:37 y en Amos 5:25-27, más adelante lo vamos a ver. Se corresponde con Renfán, que es una transcripción alternada de la LXX de Kewin, sobrenombre asirio de Saturno, asimilado al dios Kiyun. Entonces tiene relación con Renfán, y Renfán quiere decir el dios Saturno, o también se menciona como Kuyun. Y también tiene asociación con Baal, y esto está en este libro, Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado. Ahora, este dios Saturno, sabemos que Saturno fue conocido bajo diversos nombres en distintas culturas. En la tradición hebrea se le identificó como Kuyun, también llamado Renfán, una deidad ancestral mencionada en Amós 5:27 y en Hechos 7:43, vinculada al culto idolátrico del desierto. En el contexto cananeo se le asoció con él, el dios supremo del panteón semítico, Cananea. En el mundo fénico y posteriormente entre los pueblos samitas occidentales, su figura se fusionó con la de Baal, señor de los cielos y patrón de fertilidad, tiempo y guerra. Los griegos lo adoraban como Cronos, el titán que devoraba a sus hijos y regía el tiempo, mientras que en la astrología hindú era conocido como Sani, el regente planetario asociado al karma, la disciplina y la retribución. Y esa es una pintura muy famosa que está en algún museo, no me recuerdo ahorita cuál, donde él es el dios Júpiter que se comía a sus hijos, y pues se ve feo. Entonces vemos el origen de esto, que tiene relación con con dios planetario, con Baal, con Kuyun y Renfán, que Kuyun y Renfán es lo mismo. Cronos, así lo conocían los griegos. Y esta imagen es una imagen que también tiene ese mismo simbolismo. Aquí lo vemos. Es la misma estrella, nada más que en medio le pusieron un ojo. Por eso hasta nuestros días se sigue identificando a Baal con el hexagrama. Este Baal, que no era otro sino Kiyun, que en nuestra Biblia fue traducido como Renfán, es uno y es el mismo. Entonces vemos lo importante aquí, o sea, ¿por qué una nación que dice ser de Dios tiene un símbolo de Baal? Si él siempre fue el contra de Dios, de que Baal y que sacrificaban niños. Entonces todo eso nosotros lo tenemos que discernir.
y analizarlo también siempre a la luz de la Biblia. Y aquí en Amos dice, antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Cuyún, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. En nuestras Biblias Cuyún no viene como Cuyún, viene como Renfán. Entonces vemos que objetivamente, y más con la arqueología, o sea, vas a Baalbek, donde adoraban a Baal, y ahí está la estrella. Pues qué más evidencia quieres. Y la palabra también lo deja claro. Entonces todo eso nosotros lo tenemos que discernir. A ver, dicen ser el pueblo de Dios, pero tienen un símbolo totalmente pagano. Entonces todo eso lo tenemos que discernir. Ahora, el judaísmo y Jesús. El Talmud, que les digo que es un conjunto de compendios donde se narra pues la historia de ellos y su tradición, dice, el Talmud es un texto ancestral del judaísmo que funciona como la ley oral y la interpretación de la ley escrita. Nos suena a lo que vimos con los católicos, ley oral y mi interpretación de la ley escrita. Es un registro de siglos de debates rabínicos sobre derecho, filosofía, teología y vida cotidiana. O sea, es un debate como en el magisterio, aquí son los rabinos. Y se compone de la Mishnah, la recopilación de la ley oral, y la Gemara, los comentarios y discusiones sobre la Mishnah. El Talmud es la base de la tradición, así como cuando vimos lo de lo católico les puse el magisterio en amarillito, igual aquí la tradición la pongo de ellos en amarillito, tradición judía, y ha moldeado el pensamiento y la práctica del pueblo judío a lo largo de la historia. En el judaísmo y Jesús, esto es un texto que viene aquí en el Talmud, y lo vamos a leer, que es lo que ellos tienen ahí escrito sobre unas cositas. Dice, ¿qué excluye la suposición de que esta persona a quien ustedes llaman Cristo era un hombre de origen humano e hizo estos milagros a los que hablan? Y así parecía ser el Hijo de Dios. Ciertamente no es por casualidad que aquí Justino, exactamente como Celso, conecta el engaño mágico con la arrogancia de ser el Hijo de Dios. El engaño mágico conduce a la idolatría, y esto es lo que está en juego aquí. Es decir, aquí en este libro judío están diciendo que Jesús era un mago, que él hacía magia y ocultismo, y que con eso engañaba a la gente para hacer creer que era el Hijo de Dios. La magia como tal, aunque estrictamente prohibida en la Biblia, por eso el maestro en la historia del relato de Talmud Babli acerca de Yeshua, porque así viene, casi siempre en ese libro del Talmud lo mencionan como Yeshu, o Yeshua rara vez, pero casi siempre lo van a mencionar como Yeshu. Yeshu y su estudiante concluyen de la adoración del ladrillo de Yeshu que él practicó la magia y engaño y condujo a Israel por mal camino. Eso es lo que el Israel actual piensa de Jesús. Y este es precisamente el reproche que algunos judíos expresan contra Yeshu en el Evangelio de Juan. En Juan 7:14 ellos lo citan como para justificar esto. Hubo muchos quejándose de que Yeshu, entre las multitudes, mientras algunos decían es un hombre bueno, otros decían no, está desorientando al pueblo. Simón el gran mago, y por sus poderes mágicos, el flujo directo del poder divino, otro candidato para el Hijo de Dios, sigue el mensaje de los apóstoles y se bautiza. Recordarán a una persona que hacía magia y vio a los apóstoles bautizando, y él quiso que le hicieran del habla. ¿Por qué? No solo a causa del mensaje cristiano, sino también y probablemente principalmente porque está convencido del poder mágico superior de los apóstoles. Entonces se está diciendo aquí, en la Biblia hay un mago que ve a los apóstoles haciendo milagros y el mago quiere que le hagan imposición de manos. Entonces aquí el judío dice, mago reconoce a mago. Y él quiere de la magia que los apóstoles tienen. No los toman como milagros, sino como magia y ocultismo. Incluso después de su bautismo sigue impresionando por sus actitudes mágicas, que por supuesto son los milagros, entre comillas. La magia mejor la desvía, es decir, lo seduce a la idolatría de la nueva secta judía. A los cristianos siempre les consideró como una secta y lo conocían como la secta del camino, porque decían que Jesús es el camino, la verdad y la vida. A esa secta la conocían como la secta del camino. Y esto ya está un poquito más fuerte, pero es lo que viene en el Talmud Gitín 57b, 57a. Onkelos es un personaje que antes de convertirse al judaísmo resucita a varias figuras históricas, incluido a Jesús el Nazareno, mediante nigromancia para preguntarle sobre el judaísmo. Aquí obviamente pues hasta la misma Biblia prohíbe hacer eso, que consultes muertos, pero como ellos se basan en su tradición más que en la Biblia como en los católicos, esto viene en su Talmud y dice, Onkelos
llamó a Yeshu, a Jesús, de entre los muertos. Aunque los preguntó, ¿quién es honrado en este mundo? Yeshu respondió, Israel. Aunque los preguntó, ¿qué hay de unirse a ellos? Jesús respondió, busca su bien, no hay que buscar su mal. El que los toque será como si hubiera tocado la pupila de su ojo. Aunque los preguntó, ¿cuál es su castigo? Le está preguntando Onkelos a Jesús, ¿cuál es tu castigo? Y contesta Yeshu, en excremento hirviente. A medida que el mástil dijo, quien se burlare de las palabras de los sabios es castigado en excremento hirviente. Entonces, en este libro de los judíos, que es lo que todos los judíos hoy en día defienden, Jesús fue castigado por ser un falso profeta y actualmente está en el infierno en tormentos en excremento hirviente. Eso es lo que ellos piensan de nuestro Mesías. Por eso nosotros tenemos que discernir, porque cuando vemos, por ejemplo, hay congregaciones que tienen la bandera judía. O sea, tú apoyas a un país, porque objetivamente no puedes llamar pueblo de Dios, a un país que niega tu Mesías cristiano y que dice que tu Mesías cristiano está ahorita en excremento hirviendo. ¿Defiendes eso? ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, o sea, pues nos causa un celo santo, o sea, no inventes, eso está muy blasfemo, tototote. Y otras citas, por ejemplo en Yacul 4:50 dice, el exterminio de los cristianos es un sacrificio necesario. En Zohar 1160a dice, los judíos deben siempre buscar engañar a los cristianos. Y en Shabbat 116a dice, los judíos deben destruir los libros de los cristianos, el Nuevo Testamento. Esto está en el Talmud. Entonces cuando tú ves estas cosas y ves hermanos en Cristo que defienden, no, que ellos, el pueblo elegido, y que, no, espérate, máster, ¿sí sabes ellos qué piensan de nuestro Mesías? ¿Y aún así los defiendes? O sea, por eso tenemos que tener cuidado, porque hay incluso movimientos cristianos que casi idolatran a Israel. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora el judaísmo y Jesús, el Talmud de Babilonia, el Sanedrín 67a y el Tratado del Shevat 104b, estos pasajes se refieren a Jesús llamado Yeshu en estos textos como el hijo de una relación adúltera entre su madre Miriam o María traducido para nosotros y un soldado romano llamado Pantera o Pandira. La narrativa talmúdica describe a Jesús como un mamzer, hijo ilegítimo y un falso profeta que practica la hechicería y se desvió del judaísmo. Eso es lo que los judíos piensan de Jesucristo, que él nació de adulterio. Entonces, pues sí, para nosotros eso es pesado. En el judaísmo se considera que Jesús fue el más influyente y en consecuencia el más dañino de todos los falsos profetas, dado que la creencia judía tradicional es que el Mesías aún no ha llegado y que la era mesiánica aún no está presente. Concluyen el rechazo total de Jesús como Mesías. Esa es la postura general del judaísmo. Por eso tenemos que discernirlo. Y hay una palabra que les comentaba que es el antisemitismo. El antisemitismo se define como la hostilidad, el prejuicio, la discriminación o el odio hacia los judíos, ya sea como grupo étnico, religioso o cultural. Por ejemplo, si yo hablar este tema, habría mucha gente que a mí me llamaría antisemita. Pero no es así, o sea, es objetivamente yo estoy dando hechos comprobados. Pero por una defensa idolátrica hacia Israel, a cualquiera que diga algo que no esté a favor de Israel, antisemita, que eso también está mal. Pero el anticristianismo de los judíos nadie lo menciona. Por ejemplo, yo buscaba, hay una palabra que sea equivalente de antisemitismo, rechazo a los judíos, hacia los cristianos no. O sea, si se dan cuenta, en el mundo al cristiano tú lo puedes rechazar y hasta agredir, y nadie dice nada, nadie se queja, más que los cristianos. Entonces dice, se define como, aquí es la misma definición de hace el rato, nada más que cambié la palabra judío por la palabra cristiano. Hostilidad, prejuicio, discriminación y odio hacia cristianos, ya sea como grupo étnico, religioso, cultural. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a Israel, no en todos lados, gracias a Dios, pero sí muchas veces se dan situaciones un poquito fuera de lugar y feas. Y ahorita vamos a ver ejemplos. Escuche lo que dice este judío acerca de Jesús. No hay para castigo, hay castigo para los que engañan y extravían. Sufrimiento solo será igual al del mal Jesús. El Talmud dice que el fundador del cristianismo ha sido condenado a hervir en excremento. Un montón de heces hirviendo, excremento de entrañas de humanos, gatos, perros, leones, tigres, heces hirviendo y burbujeantes. Ahí es donde está, así es como castigó en todo momento
Esto lo dice el Talmud, olvidaste mencionarlo, ¿eh? Todas las iglesias, todas sus cruces, la gran estatua que está en Brasil, volarán en pedazos. Todo el mundo lo verá. Todos lo verán. La gran mentira quedará al descubierto. La mentira cristiana quedará al descubierto. Según ellos, Dios puede llevar los pecados de todos sobre sus anchos hombros. De todos, Él cubrirá todas sus transgresiones. Como si nada hubiera pasado, todos irán al cielo. ¡Qué idiotez! ¿Cuán retrasados puede estar una persona? ¿Qué tan gruesa la cabeza es eso? ¿Qué idiota retrasado se puede ser? No tengo palabras para describir una persona así que cree estas tonterías. O sea, es postura que muchos judíos tienen. Y son posturas que ellos realmente tienen. Por eso tenemos que discernir, Máster, ¿y tú los defiendes? Dice que Dios hizo a los gentiles para servir a los judíos. Ellos existen para beneficio de los judíos. Cuando venga el Mesías, cada uno de nosotros tendrá miles, cientos, 2.800 esclavos. Entonces ellos creen eso, que los gentiles están para que cuando venga el Mesías sean esclavos de ellos y que cada judío va a tener 2.800 gentiles de esclavos. Y aquí vemos que hay una iglesia, parece que es católica, y la postura de la mayoría de los judíos es escupir. Si ven a un cristiano, escupen. Y los niños están muy arraigados también en eso, miren. Los niños también le escupen a los cristianos. Y dicen una grosería en inglés de Jesús. Es una grosería en inglés hacia Jesús. Ahí se alcanzan a leer, ¿no? ¿O les leo? ¿Sí? Dice que si él escupe, cuando ve un crucifijo escupe. ¿Por qué? Los cristianos son algo que está en contra de los judíos. Si ellos idolatran una entidad, entonces necesitamos destrozarlos y silenciarlos, aplastarlos. Deben asesinarlos. ¿Asesinar? Estaría feliz de hacerlo, dice. Si alguien cree que mi Dios es parte de un hombre, entonces debe de ser asesinado, porque él está desagradando a mi Dios. ¿Es tu rol matar y escupir? No, Dios nos dice qué hacer. El rol de un judío en este mundo es hacer el bien, para asegurarnos de ello. Así que alguien que cree en un Dios de una grosería está en el Gamara, dice, en el Talmud. Dice que si un cristiano está ahí en esa tierra es como escupirles a ellos en la cara, por eso ellos también les escupen a los cristianos. Ajá, entonces, pues vemos la realidad. Se están predicando y ya no los dejaron predicar. Dice, lo que es justo ante Dios es matarte. Es correcto, es lo que la Torah dice, que los maten. Que las personas que adoran a ídolos como ustedes, los cristianos, en el Sanedrín, deben matarlos. Sí, es lo que dice la Torah.
entonces sí, ese es no, gracias a Dios no todos, pero pues sí pasan bastante allá. Ese está en español. Está prohibida por fruto de una violación, por lo que desde joven quería estudiar Torah, los sabios lo apartaban un poco, como vieron sus características, su forma de ser. Él termina así haciendo ciertos hechos sobrenaturales, parte por nombres sagrados que consiguió del templo y Dios le dio libre albedrío, partes por otras cuestiones que agarró de brujerías de Egipto. Y bueno, finalmente, cuando los romanos estaban persiguiendo en general al pueblo de Israel y no les gustaban los revolucionarios, ellos piden a Jesús, y la historia es conocida, ¿no? Que uno de sus Judas lo va a traicionar, como se dice en el cristianismo, y en los salmos del pueblo de Israel, para que no maten a todo el pueblo, deciden entregar Jesús a los cristianos, quienes lo van a terminar crucificando, como crucificaban a otros que se declaraban mesías, o que cambiaban, o que causaran revolución, ¿no? Para nosotros Jesús sí trató, aunque él dijo no vengo a cambiar, pero sí trató de cambiar varios de los mandamientos escritos en la Torá. Sin embargo, el cristianismo nace muchos años después, y por lo tanto es que no lo vamos a reconocer, pero sí existió, fue judío, estudió la Torá, pero hasta ahí. Vale, entonces pues vemos objetivamente cuál es la postura de la mayoría de los judíos, que es esa. O sea, si tú a un judío le preguntas ¿qué opinas de Jesús? En ese sirviendo, falso profeta, hijo de una relación ilegítima, así, todos. Entonces por eso nosotros tenemos que discernir pues todas estas cositas. Ahora hay que analizar el verdadero Israel. Los labradores malvados, esto lo dijo Jesús. Está en Mateo del 21, 33, 46. Dice, oído otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores, para que recibieran su fruto. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto en su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, aquí qué importante, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca el fruto de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere la desmenuzará. Y aquí atención también, oyendo las parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. O sea, ellos entendieron que Jesús está diciendo a nosotros, los fariseos y judíos, nos van a quitar esto y se los van a dar a otros, pero buscaban cómo echarle mano, temían al pueblo porque le tenía por profeta, o sea, lo querían matar, pero como lo tenían por profeta, el pueblo se iba a ir contra ellos también. Pero vemos que clara aquí es la palabra, dice, les va a quitar porque mataron hasta al hijo, se los va a quitar y se los va a dar a quien sí produzca el fruto que el Padre quiere. Son palabras fuertes. En Romanos 2, 27, 29 dice, y el que físicamente es circunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Aquí muy importante, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni en la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. Entonces aquí igual deja algo muy, muy importante, es judío el que lo es en espíritu y en el corazón. Si nosotros recibimos el Espíritu Santo y creemos en Cristo Jesús, la Biblia a nosotros nos llama judíos, nos llama el pueblo de Dios, y los que sean aún de descendencia de la carne, por su desobediencia y la falta de creencia en Jesús, ya Dios no los toma como su pueblo. Y es fuerte, pero es lo que la palabra dice. En Romanos 10 del 1 al 4 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel
es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que en él cree. Entonces aquí el apóstol ora por el Israel racial, por misericordia para ellos, porque ellos tienen celo de Dios, pero no de acuerdo a lo que Dios quiere, porque tienen que sujetarse a la justicia de Dios, que es Cristo. Entonces, mientras no se sujeten, pues Dios no los va a contar. Y el remanente de Israel, digo, pues, ¿ha desechado Dios, esto en Romanos 11 del 1 al 5, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, que dijimos que fueron Judá, Benjamín y Leví las que quedaron en Judá, entonces sí es de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, a la cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Ahí recordemos que Elías, cuando está contra los profetas de Baal, esos profetas eran judíos, no eran paganos, eran judíos que adoraban a Baal. Entonces ahí uno diría, ¿y esos por ser de la raza y estar adorando al que no deben de adorar, son elegidos por Dios o son salvos? Claro que no. Seas de la raza que seas o estés en el país que seas, si no estás de acuerdo a la palabra de Dios, que en este caso es si no estás en Cristo, no hay manera de que seas salvo. Por eso esa la palabra, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación sino Cristo Jesús. Si no estás en Cristo Jesús, seas del país que seas, de la raza que seas, no hay salvación para ti. Seas hijo de quien seas, seas el presidente de donde seas, seas el hijo del presidente, no hay. Y aquí dice, ha quedado un remanente. Entonces dice el apóstol, ¿desechó Dios a su pueblo? No, quedó un remanente. Y aquí deja bien claro, ¿quién es el remanente? El remanente judío que aceptó a Jesús. Ese es el remanente. Bueno, ahí hablando racialmente, el remanente dentro de Israel son judíos que aceptan a Jesús. Y el remanente siempre son poquitos. Y sí, la verdad siempre son poquitos. Aquí algo que muchas veces obviamos es que los fariseos, muchos fariseos sí aceptaron a Jesús. Muchos, no todos, pero sí, los primeros cristianos, los primeros judeocristianos eran en su mayoría fariseos. Ajá, y luego los gentiles, pero gentiles fueron muchísimo más. Entonces ese pequeño remanente son judíos raciales que aceptaron a Jesús. Y deja clara la palabra, aunque seas judío, pero si no aceptas a Jesús, no formas parte del nuevo pacto, no formas parte del pueblo de Dios, porque la ley se cumple en Cristo. En Romanos 11, el 11, el 13, el 14, el 17 y 24 leemos, la salvación de los gentiles. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? De ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y sí, se enojan. Cuando les decimos nosotros somos el pueblo, se enojan. Pero la verdad, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera puedo provocar a celos a mi sangre, es decir, provocar a celo a los judíos raciales, y hacer salvos a algunos de ellos. No que todos los judíos raciales sean salvos, dice ser salvos a algunos. ¿Cómo hace salvo a algún judío? Haciendo que acepte a Cristo. Bueno, predicando y que el Espíritu Santo haga que acepte a Cristo. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, imaginen un árbol y las ramas naturales, es el Israel racial. ¿Por qué son desgajadas? Porque no aceptaron a Cristo. Si no aceptas a Cristo, aunque seas Israel racial, te quitamos. Dice, y tú siendo olivo silvestre, que nosotros no pertenecemos a esa planta, has sido injertado en lugar de ellas. ¿Por qué nos metieron? Porque creímos en Cristo. Entonces nos hace formar parte del Israel bíblico. Nos hace llamarnos judíos y ser parte del Israel bíblico. Pero obviamente nos vamos a hacer llamar cristianos porque estamos en el nombre de Jesús. Pero sabemos que de acuerdo a las promesas todas del Antiguo Testamento, nosotros formamos parte de Israel y nosotros somos judíos en espíritu. Dice, y has hecho partícipe de la raíz y la rica savia del olivo. No te jactes. Nosotros como cristianos nunca nos podemos jactar con el pueblo judío racial. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. ¿Por qué fueron desgajados los judíos raciales? Por no creer en Jesús. Por eso fueron quitadas.
pero tú por la fe estás en pie, por la fe en Cristo. No te ensorbedezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te va a perdonar. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. O sea, si nosotros nos apartamos, igual vas para afuera del olivo. La severidad ciertamente para con los que cayeron, para la bondad para contigo. Si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. ¿Cómo hago que un judío se vuelva otra vez al que sea injertado? Si cree en Jesús y pone su fe en Él como su Mesías, va a volver a ser injertado. Pero si permanece en incredulidad respecto a Cristo, no es pueblo de Dios. Y es lo que la Biblia dice. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en lo bueno, ¿cuánto más estos que son ramas naturales serán injertadas en su propio olivo? Si creen en el Mesías real judío, que es Jesús, van a ser injertados otra vez. Pero mientras tanto, no. La restauración de Israel en Romanos 25-28, y esto es lo que muchas veces se confunde. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, al Israel racial, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel, la combinación de judíos que aceptaron a Cristo y los gentiles que aceptaron a Cristo, será salvo. Porque muchas veces se malinterpreta ese todo Israel, porque entienden por Israel, el país que ahorita está ahí, que tiene su bandera. No, el Israel bíblico es el que acepta a Cristo, seas judío o seas gentil. Cuando dice todo Israel será salvo, es todo, tanto judío como gentil que aceptó a Cristo, ese compendio de una Israel con la higuera, con las naturales y las injertadas, ese es el que va a ser salvo. Y eso es lo que hay que diferenciar. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de nosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Si Dios los ama y quiere que se injerten, pero si no creen, no se van a injertar. Dice la elección de Israel: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria y el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. No que la promesa de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Eso se entiende, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son hijos de Dios. ¿Se acuerdan cuando les dicen ellos, nosotros somos hijos de Abraham? Y Jesús les dice, si fueran hijos de Abraham, las cosas que yo digo harían y a mí me conocieran. Pero ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo, así les dice. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer, él ha sido homicida y mentiroso desde el principio. Así les dice. Entonces, no por ser de rama racial de Abraham, son todos hijos. Si no, en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, según la fe. La promesa que de la descendencia en Cristo. Entonces, lo deja la Biblia bien claro. Máster, sí serás muy acá y tu gorrito y lo que quieras, pero si no crees en Cristo, tú, a los ojos de Dios, tú no eres israelita y tú no eres judío, y tú no eres salvo y en ti no está el pacto. Y en caso contrario, si tú no eres racial de Abraham, pero crees en Jesús, Dios te injerta y ya eres parte de la promesa de Abraham. Entonces es lo que la palabra deja claro, dice, sean contados como descendientes, como dice Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, que somos nosotros, y a la no amada amada, que somos nosotros. En el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Eso es para nosotros. Y dice el pacto de Dios con Abraham en Gálatas 3, 8, 9, 16, 24, 29. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. No dice solo Israel, dice todas las naciones. De modo de los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, ahora bien en Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a su simiente, la cual es Cristo. Entonces, cuando la palabra hace promesas en Abraham, le hace promesas a Abraham, tu simiente Abraham, habla de Jesús.
porque Jesús es la simiente de Abraham. Jesús representa como que al Israel como tal. Cuando leemos en Isaías, muchas veces dice mi siervo, mi siervo. Los judíos dicen que ese siervo se refiere al pueblo de Israel, pero realmente cuando dice mi siervo se refiere a Jesús. Jesús, digamos que es el Israel prometido, el que sí es obediente a Dios, ¿vale? Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, y no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en el cual es Cristo Jesús, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Todo el que ya está en Cristo y está revestido de Cristo, ya somos linaje de Abraham, y toda la promesa que se le hizo a Abraham, a nosotros nos alcanza. ¿Vale? Aquí dice, y aún ellos, aquí es algo muy bonito, porque vemos cómo los judíos, vimos unos videos gachos, donde los judíos son gachos con los cristianos, pero la realidad es que ese remanente existe, hay judíos que sí aceptan a Cristo. Por eso recordarán que dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, de los que anuncian en el Evangelio. Dice, porque ¿cómo invocarán si no se les predica? ¿Y cómo predicarán si no hay quien vaya y les enseñe? Por eso dice, cuán hermosos son los pies. Por eso si hay valientes que van a Israel a predicar a Cristo, como en los videos que vimos. Sí te pueden escupir, sí, pues, pero con tal de que se ganen almas de ese remanente escogido, vale totalmente la pena hacer la voluntad de Dios. Por eso vemos que esto es una promesa bonita. Si ellos no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Entonces un judío que no permanece en incredulidad va a volver a ser injertado. Y este es un testimonio ya con el que vamos a finalizar de un judío que aceptó a Cristo. Y tenía que saberlo por mí mismo. No se los pongo completos, también largo, pero contexto, él es judío, así fuerte, así, no, Yeshu que no fuchi. Pero un día su hija va a Estados Unidos a estudiar algo y regresa, ¿qué crees, papá? Que acepté a Jesús. Y él, no, ¿cómo crees? ¿Qué te pasa? Entonces ella le pide, mira, papá, hazme un favor, lee estos versículos de nuestra Torah y lee estos versículos del Nuevo Testamento. Y va, y empieza a leer, y le mueve en el espíritu, y le mueve, y él ya está dando su testimonio, qué fue lo que le pasó después de que empezó a leer. Toda mi visión del mundo se basa en el hecho de que Jesús no es nuestro Mesías. Y me siento en el estudio, enciendo un cigarrillo y empiezo a leer el Salmo 22 de nuestra versión de la Biblia. ¿Qué es el que les digo ahí habla Jesús? Estoy a salvo. Salmo 22. Y mientras leo, se me llenan los ojos de lágrimas porque lo veo colgado de un madero. Y no esperaba verlo allí. Nunca había leído el Salmo 22 en mi vida. Y luego fui a Isaías 53, que nunca había leído en mi vida. Y ahora las lágrimas que tenía detrás de los ojos brotaban de mis ojos porque no solo podía verlo, sino que podía entender por qué estaba en ese árbol, por qué lo mataron. Fue castigado por nosotros. Nuestros pecados recaían sobre él y él fue aplastado en nuestro lugar. Y yo simplemente lloré. Lloré y lloré y lloré. Me sentí terrible. ¿Cómo es que a los 50 años fui a la sinagoga toda mi vida? ¿Cómo es que nunca leímos el Salmo 22 ni Isaías 53 y luego abrí Jeremías 31? Y en el versículo 31 leí una declaración asombrosa. Jeremías 31:31, en nuestra versión de la Biblia, dice que Dios dice, he aquí, viene el día en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Un nuevo pacto. Dios nos promete a los judíos un nuevo pacto. Me criaron creyendo que el nuevo pacto era solo para gentiles, no para judíos. Y aquí está la promesa del Dios viviente de que nos dará un nuevo pacto. Me asombró no haberlo sabido antes. Y después de un tiempo, leí la última parte del 9º capítulo del libro de Daniel. Y esta es una porción muy compleja de las Escrituras. Quienes la leen saben de qué hablo. No recuerdo qué versículo es. 26, 25, 27. En algún lugar hay una declaración de 4 partes. Es muy compleja, pero desglosándola, dice esto: Jerusalén será destruida y el templo será destruido por el príncipe que vendrá después del Mesías. Jerusalén será destruida y el templo será destruido por el príncipe que vendrá después del Mesías. Bueno, en ese momento sabía que Jerusalén había sido destruida en el año 70.
Sabía que el templo había sido destruido en el año 70. Sabía que el emperador, el general Tito, era un general romano que destruyó la ciudad y era hijo del emperador Vespasiano. Por lo tanto, Tito era un príncipe y si hubiera parado ahí, habría estado a salvo. Jerusalén será destruida y el templo por el príncipe que ha de venir. Pero había una cuarta parte, y esta dice que estas cosas sucederán después de que el Mesías sea quitado de la vida. Esto me hizo pensar que, o este libro que he estado leyendo, estas escrituras, las escrituras hebreas, no son más que la historia del pueblo judío, o que el Mesías vino antes del año 70. Me quedé en shock. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? No quiero creerlo, no puedo creerlo, no puedo creerlo. En ese momento, yo era, no les voy a decir lo grandioso que era, pero era miembro de la junta directiva de esta organización judía, el hombre del año de esta organización judía. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puedo considerar lo que leo? ¿Cómo puede ser cierto? Probablemente sea solo un mito. No puede ser cierto. Me lo repetía una y otra vez, pero cuanto más lo decía, más me rondaba una inquietud interior. Después él narra de que lo invitaron a a un evento donde había judeocristianos, o bueno, ellos se llaman judeos mesiánicos, que sí creen en que Jesús es el Mesías. Y él no fue como creyente, él solo fue como investigador, digamos, pero lo invitaban y en un momento le pidieron que él hiciera la oración antes de comer los alimentos. Y él se quedó, pero si yo, bueno, ya la hizo y el Espíritu Santo lo movió, que al final dijera, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí fue cuando él ya de plano ya aceptó que Jesús era el Mesías. Y pues ya su hija contenta y todo bonito, pero ahí está bien porque la hija lo apoyó, porque había otro testimonio donde no les platicaba, él acepta a Cristo. Él fue a Estados Unidos a un evento igual, hubo un cristiano que le compartió la palabra, le dijo, ¿tú qué opinas de Jesús? Le enseñó igual Isaías 53, Daniel 9, el Salmos 22, le dijo, léelo, y ya se separaron y él en su momento lo leyó igual, el Espíritu Santo lo movió, lo confrontó, le hizo ver que Jesús es de quien se está hablando en la Torá, y él lo aceptó. Cuando va con su esposa, regresa a Israel, regresa con su esposa, pero mismo a Estados Unidos porque vive ahí, le dice que él ya aceptó a Jesús y le explicó el cómo, el cuándo, y ella solo puso una cara como de terror y le dijo, nos estás traicionando a tu familia, estás traicionando a tu nación, y lo dejó, se llevó a sus hijos y ya van 2 años que no ve a sus hijos. Lo expulsaron pues de las comunidades judías, sus padres lo desheredaron, pero él en su testimonio dice que él está feliz y no se arrepiente porque ahora camina de la mano de un Dios vivo que nunca había conocido antes. Y pues es muy bonito como si los judíos son alcanzados cuando se les predica el evangelio. Y hay muchos videos y a mí me llama mucho la atención que cuando a los judíos se les predica específicamente, había uno que les decía, te voy a leer un versículo y tú me vas a decir si es del Nuevo o del Antiguo Testamento. Y ya el judío, a ver, por nuestras rebeliones, por nuestras transgresiones, él padeció en la cruz como cordero en el matadero. ¿Está en el Nuevo o en el Antiguo? En el Nuevo. ¿Por qué piensas que está en el Nuevo? Porque creo que está hablando de Jesús. Y tómala, Isaías 53 está en el Antiguo. Y ellos se quedan, no inventes. Y les cree ese impacto de que reconsidera que Jesús sí es el Mesías que fue profetizado, tu Mesías. Y sí los mueve, Entonces por eso es la importancia de esto. Si un día, aquí casi no hay, pero un día Dios te ponga un judío enfrente, ¿sabes qué versículo le vas a invitar a leer? No confrontar, invitar en amor a leer. Y no sabes si lo que tú les compartas los puede acercar a Cristo. Por eso es la importancia de todo esto que tenemos que estudiar, porque de nuestro evangelismo dependen almas, ¿vale? Bueno, entonces, pues sí, ahí ya habría terminado el tema. Gracias a Dios acabamos en buen tiempo. Y pues sí, a mí me gusta mucho ese... Porque se dan cuenta cómo es diferente cuando llega alguien y te platica, no, pues tú lo tienes que entender así, y ya, pues bueno, pues él es el que sabe, ¿no? Pero cuando lo desmenuzas, y sin que nadie te diga nada, y la Biblia solita, y tú, a ver, ¿qué pasa aquí? Y la misma Biblia te va mostrando, y te va diciendo, y te va reafirmando, y ya llegas a la conclusión, y dices, wow, o sea, la palabra realmente es inspirada y es franca. Entonces nosotros nos tenemos que guiar en la palabra de Dios. Es normal que en las posturas cristianas haya diferentes interpretaciones que no te destituyen del pueblo, pero son errores. Pero nosotros lo que queremos es no estar en el error, es estar en la verdad, porque la verdad te va a reafirmar y te va a hacer que lleves esa verdad a otras personas y los va a reafirmar también, ¿vale?
Bueno, entonces vamos a dar gracias a Dios por esta enseñanza. Padre, te damos gracias, Señor, porque pues permitiste, Señor, que estudiáramos estos 3 temas en conjunto. Y pues te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú nos haces ver lo que es tu palabra, lo que es tu verdad. Nos permites comprender que tu palabra se interpreta por sí misma y no somos nosotros poniendo nuestras interpretaciones sobre ella. Te damos gracias, Padre, porque tú nos preparas para evangelizar a cualquier persona que tú nos pongas enfrente, Señor. Tenemos una responsabilidad de compartir tu evangelio, porque lo que tú quieres es que las almas sean ganadas, como en su momento alguien a nosotros nos compartió, Padre. Ayúdanos a prepararnos cada día de nuestra vida, Señor, para ser aceptos ante ti, para vivir en santidad ante ti, para que sea tu Espíritu Santo respaldándonos, Señor, y llevar este evangelio a las naciones. Ayúdanos, Padre, igualmente a dar testimonio nosotros mismos, que las personas vean más que una persona que quiere convertir a otra, que vean una persona que ama, una persona que tiene paz, una persona que tiene gozo, una persona que vive por ti y para ti, Señor, y que te da la gloria y la honra en todo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque pues tú permitiste que hoy nos reuniéramos, Señor, y pues te pedimos que tú tomes el control del resto del día. En un momento pues vamos a compartir los alimentos, Padre, si tú nos lo permites, y pues te pedimos que los santifiques, Señor, y que nos permitas tener esta convivencia hermosa en familia en Cristo, Señor. Todo lo ponemos en tus benditas y santas manos. Sigue obrando en cada uno de nosotros, Padre, y pues igual sé tú bendiciendo nuestra semana. Te pedimos, Padre, y te agradecemos todo esto, en el bendito y santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Bueno, pues estamos despedidos. Ya acabamos.